Venga, hoy vamos a hablar de microoperadores. Y para hablaros de microoperadores tengo que empezar por contaros qué hace la fase de decodificación. ¿Os acordáis que la segmentación inicial era emisión, decodificación, ejecución y escritura? Y que luego se fue complicando y ya nos vamos acercando a lo que tenemos hoy en día. Cuando os conté esto, os conté lo que hacía emisión, ejecución y escritura, pero decodificación os dije que era... Exacto. Porque la decodificación en esta época hacía muchísimas cosas distintas y todas las cosas que hacía la decodificación en esta época estaban obsoletas. Hoy en día la decodificación hace una cosa completamente distinta. Para explicaros lo que hace la decodificación hoy en día, os tengo que hablar primero de una cosa que fue muy importante en los 90, luego dejó de ser importante y ahora está volviendo a ser importante, que es el tema de los juegos de instrucciones CISC y RISC. Esto es conjunto de instrucciones complejo o reducido. Dos formas distintas de entender la arquitectura de procesadores. Uno es RISC, sería la idea inicial de Turing, que es tener ordenadores muy rápidos con velocidades de reloj muy altas y que hagan operaciones muy sencillas, y la complejidad se consigue haciendo operaciones muy sencillas muy rápido. Pero conforme los ordenadores fueron haciendo más tipos de operaciones, fue apareciendo lo segundo, conjunto de instrucciones complejas, que es, por ejemplo, cuando os expliqué las SIMD, operaciones sobre matrices, operaciones sobre vectores. Operaciones más complejas, incluso nos podríamos ir a la división. Una división se puede simular con sumas rectas y multiplicaciones, como bien sabéis, es una de las cosas que se explican en las matemáticas básicas, pero también puedes tener una instrucción para la división. Y esto no es obvio, porque si tú tienes más instrucciones, las cosas que hagas con esas instrucciones específicas irán más rápidas, pero si tienes menos instrucciones, el procesador es más sencillo, más barato y más rápido. Y lo hace todo más rápido, entonces todo depende de cuánto uses esas instrucciones complejas. En los x86, que es lo que os estoy contando, cuando llegó el Pentium Pro hizo una cosa muy sencilla, como tirar por la calle de en medio, que es convertir instrucciones en microoperadores. Las instrucciones x86 son instrucciones CISC. El conjunto de instrucciones x86 es grandísimo y además no para de crecer. A día de hoy tenemos las instrucciones básicas, y de instrucciones SIMD tenemos solo que hayamos visto en clase las MMX, las SSE 1, 2, 3, 4, 4.1 y 4.2 y las AVX, y hay más todavía que no hemos visto en clase. Entonces hay muchísimas instrucciones y eso haría que los procesadores fueran cada vez más complejos. Pero a partir del Pentium Pro, que ya sabéis que es el bisabuelo de todo lo bueno que tenemos ahora mismo en los procesadores x86, se añadió un concepto que son los microoperadores. Son un conjunto reducido de instrucciones, y lo que hace a partir de entonces la fase de decodificación es convertir las instrucciones CISC x86 en microoperadores RISC. Repito, tenemos un conjunto de instrucciones muy complejo. Hacer ALUs, hacer unidades de ejecución que sean capaces de ejecutar todo el conjunto de instrucciones x86, que además luego se amplió, como sabéis, con el x86-64, que es el que tenemos hoy en día. Una ALU que fuera capaz de ejecutar todas esas instrucciones sería carísima, muy cara. Entonces, lo que hacen los procesadores hoy en día es coger todas esas instrucciones súper complejas y en la fase de decodificación las convierten en instrucciones sencillas. Una instrucción compleja la conviertes en muchas instrucciones sencillas, y con esas instrucciones sencillas es entonces cuando se hace todo lo demás que contamos. Con esas instrucciones sencillas es con lo que se hace luego la ejecución superescalar, la ejecución desordenada, la predicción de saltos, etcétera, etcétera. Eso hace que el superescalar vaya algo peor, porque no es lo mismo poder estar ejecutando al mismo tiempo 4 instrucciones complejas que estar ejecutando al mismo tiempo 4 instrucciones sencillas. No estás aprovechando el procesador lo mismo. Entonces, lo siguiente que apareció, esto ya estamos hablando de los años 2000 y pico, de los Core Duo y de los Core 2 Duo, de cuando ya el Pentium 4 se acabó y entonces empezamos a tener otra vez otra arquitectura decente heredada del Pentium Pro,
que fue el Core Duo y el Core 2 Duo, que luego se convertirían en los Core i de primera y ahora mismo vamos por los Core i de novena, pues aparecieron dos formas de poder aprovechar mejor esa ejecución superescalar, esa ejecución desordenada y demás, que son la macrofusión y la microfusión. Para explicar esto, voy a poneros un ejemplo de segmentación moderno, realista ya de un procesador de hoy en día. En un procesador de hoy en día tenemos nuestra fase de emisión, tenemos nuestra fase de decodificación, después de nuestra fase de decodificación tenemos una fase de reordenar, después de la fase de reordenar tenemos la fase de control, después de la fase de control tenemos una ALU fragmentada en un montón de trozos, como mínimo hemos visto enteros, simples, enteros, complejos, reales, luego de memoria, de cargar datos en memoria, de almacenar datos en memoria, y luego para las SIMD, y luego tenemos la segunda fase de reordenar y la fase de escritura. La última vez que miré esto, estábamos en superescalar de 6 vías, que fue uno de los cambios que introdujo el Core i de sexta. Perdonadme, estoy desactualizado, no os puedo garantizar que posteriormente en séptima, octava y novena esto haya cambiado. Solo os puedo decir que hasta donde sé y hasta donde he leído, no. Los cambios en la séptima fueron muchísimo menos graves y los cambios en la octava fueron por otro lado y los cambios en la novena no fueron especialmente interesantes. Macrofusión, ¿qué es? Os recuerdo que lo que estábamos hablando es de aprovechar mejor la ejecución superescalar. La macrofusión lo que hace es buscar entre las instrucciones que se están emitiendo instrucciones que se puedan fusionar. Lo más fácil es instrucciones normales que se puedan convertir en instrucciones SIMD. Si tú tienes, por ejemplo, dos sumas, eso lo puedes convertir en una suma de vectores con una instrucción y muchos datos, y entonces cogerías y podrías emitir una instrucción más. Entonces la macrofusión, por cada línea de macrofusión que tenemos, es como si añadiéramos una línea de superescalar más en emisión, y solo en emisión, y entonces eso nos permitiría seguir emitiendo 6 instrucciones por ciclo. He puesto 5 flechas, me falta una. Nos permitiría seguir emitiendo 6 instrucciones por ciclo, e incluso de vez en cuando nos podría permitir emitir 7 si podemos macrofusionar instrucciones. Simplemente se pone a emitir las 6, mira si 2 de esas son macrofusionables, y si lo son, coge y se pone a emitir una más. Repito, el ejemplo más sencillo sería convertir 2 instrucciones normales en una instrucción SIMD. Entonces, llega la fase de decodificación, y en la fase de decodificación se pone a convertir esas instrucciones CISC, esas instrucciones de x86-64, en microoperadores, en instrucciones RISC, en instrucciones sencillitas. Si mientras las está convirtiendo encuentra instrucciones que las pueda agrupar, hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que a nivel de microoperador en vez de a nivel de instrucción CISC. Por eso esto se llama macrofusión y esto se llama microfusión. ¿De acuerdo? El efecto es el mismo, lo que pasa es que se hace sobre diferentes tipos de instrucciones. Y además la macrofusión es más productiva porque la macrofusión permite emitir una más. A ver, os estoy contando una cosa que va a ir mal muy pronto. Os estoy contando que podemos emitir 6 instrucciones gordas por ciclo. ¿De acuerdo? Sabemos que hay burbujas de emisión, que hay burbujas de RAM y cosas por el estilo, pero aún así, eso también lo había antes de hacer estos cambios, antes de meter la conversión de CISC a RISC. Entonces, si luego sigue habiendo 6 vías, pensad un momento en eso. Si emitimos 6 instrucciones complejas, en decodificación convertimos esas instrucciones complejas a instrucciones simples, y digamos que esas 6 instrucciones complejas se convierten en 20 instrucciones simples. Pero es que a partir de entonces hay que seguir mandándolas para abajo. Entonces, esto, entre emisión y decodificación,
por narices se va a convertir en una fuente de burbujas gordísima. Porque lo que va a pasar es que emisiones, ¿verdad? Sabemos que hay burbujas de RAM que son graves. Y entonces emisión va a estar parada y mientras esté parada emisión, decodificación no puede hacer nada. Pero luego cuando por fin emisión haya conseguido trabajar y tengamos instrucciones para decodificar, decodificación va a generar un montón de burbujas en tener un montón de instrucciones que pasar abajo y solo poder mandarlas de 6 en 6. ¿Me vais siguiendo? Eso va a ser un problema porque va a ir a arranques y paradas. Y además, si decodificación solo fuera decodificando lo que puede y lo que puede mandar para abajo, decodificación enseguida se quedaría parada y pararía emisión. Entonces aparece otro concepto que es la caché de microoperadores. Y esto es súper sencillo. Decodificación hemos dicho que tiene trabajo de forma muy poco estable. Decodificación depende de las burbujas de emisión y sabemos que las burbujas de emisión son graves. Entonces emisión coge y se pone a emitir instrucciones, las tiene que sacar de la RAM y va a tardar un tiempo. Cuando por fin le pasa trabajo a decodificación, decodificación tiene un montón de trabajo de golpe que tiene que ir mandándole a reordenación como puede. ¿Cómo se hace para que esa burbuja no se complique? Pues una cosa tan sencilla como añadirle una caché especial a decodificación. La caché de microoperadores lo que hace es instrucciones CISC emitidas y que ya se hayan decodificado y que estén preparadas para mandarlas a reordenación, las mete en un montón. Las mete en una lista de instrucciones ya decodificadas. Y entonces decodificación puede hacer su trabajo y las instrucciones que no puede mandar a reordenación, en lugar de bloquear decodificación y que no pueda seguir decodificando, las mete en la caché de microoperadores, puede seguir decodificando y puede seguir mandándole cosas a reordenación. Y evitamos esa burbuja gorda de la que os estaba hablando. Y solo cuando se llene esa caché, entonces tendremos burbujas en decodificación. Esto es muy específico, repito, solo de esto, solo de esta transformación de CISC a RISC. Porque evidentemente pues podríamos decir, ¿y por qué no hacemos eso con todas las fases? ¿Por qué no a todas las fases le ponemos una pequeña caché que no se bloqueen con las burbujas? Lo de siempre, coste-beneficio. Meterle memoria ahí tiene un coste y conlleva una complejidad adicional del procesador que solo está saliendo a cuenta aquí, porque hay un tipo de burbuja muy concreto. ¿Entendido eso? Oye, pues hemos terminado con esto mucho más rápido de lo que yo pensaba.